lujo, es un lujo donde se podrán recibir cursos, donde se podrán desarrollar actividades y las charlas serán, por supuesto, queríamos traer esta inauguración, que se inaugurase con un primer espada, como digo en términos taurinos, pero está muy solicitado, no ha podido ser. Si quieres decirlo tú lo dices, yo no voy a decirlo quién era. No obstante, eso lo tenemos en cartera, para segunda vez podemos traerlo. De acuerdo, lo dejamos en el suspense. No obstante, la persona que nos va a dar la charla va a ser interesantísima, el señor Macanás, también un apellido muy conocido en Abraham, que por cierto no sé si tiene raíces abraneras. No, es una charla muy interesante sobre lo que ya lo vais a ver, sobre la obediencia. He de deciros que al finalizar la conferencia pues se tomará, pues se decía un vino español, pero vino, cerveza, refrescos y alguna tapa pues de buen queso y de buen jamón, como decíamos aquí, de buena magra, para que la cerveza y el vino entren bien. He de presentaros oficialmente. A mi derecha tengo al excelentísimo señor don Pedro Miralles Martínez, vicerrector de la Universidad de Murcia. A la derecha del vicerrector tenemos al ilustrísimo señor don Jesús Molina Saurín, director de la sede permanente en Navarán, aparte de profesor de la universidad. A nuestra derecha nos conocemos todos, a nuestra señora concejala Estíbaliz, y el profesor que va a dar la charla, el señor Macanás, don Gabriel Macanás, que ya lo veréis aquí de frente cuando proceda a dar esa interesante charla de la que yo seré un asiduo receptor de lo que digas. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor vicerrector don Pedro Miralles. Cuando quieras. Muy bueno, buenas tardes o buenas noches ya. Muchas gracias, Jesús Molina Izquierdo, señor alcalde del ayuntamiento, del excelentísimo ayuntamiento de Abará, y también a Jesús Molina Saurín, el director de la sede permanente, Estíbaliz, la secretaria y concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Abará. Pues nada, señoras, señores, profesores de distintos niveles de enseñanza, señor ponente, profesor de la Facultad de Derecho, pues para mí es un honor estar en este acto de inauguración de la sede permanente de extensión universitaria de Abará. La extensión universitaria es una de las 3 misiones que tiene la universidad, que ya Ortega y Gasset en los años 30, en un librito que se llamaba Las misiones de la universidad, las definió. Nuestra misión como universidad es la formación de profesionales, la investigación, es decir, la creación de conocimiento científico, y la tercera misión es esta, la extensión universitaria, que es llevar a la sociedad, devolver a la sociedad pues todo el conocimiento que tenemos en la universidad desde el punto de vista de la formación, de la investigación, de la cultura en general. Entonces, en esta línea, el equipo rectoral del rector Orihuela estamos empeñados en crear en la mayor parte de municipios. Hace 2 años y medio solo había 2 sedes permanentes de la Universidad de Murcia en la región de Murcia, y ya vamos por las 20 sedes, hemos multiplicado por 10, y esta idea queremos mantenerla, ponerla en valor y amplificarla. Algunas de las actividades que se pueden hacer, el señor alcalde lo ha dicho, cursos, pero cursos de todo tipo, son cursos universitarios. Queremos hacer cursos de traer la universidad a Abará, que vengan los profesores, los catedráticos y los profesores titulares, etcétera, de la universidad a dar cursos aquí. Una de las ideas que comenté cuando hicimos el acto de firma del convenio es crear cursos para mayores de 50 años, lo que se llama el aula senior. La Universidad de Murcia, que este año ha batido el récord de estudiantes mayores de 50 años, tenemos 505 estudiantes matriculados en las aulas de Murcia. Pero tenemos un proyecto en la localidad vecina y cercana de Cieza, de que a partir de enero queremos desarrollar allí 3 o 4 cursos de este tipo, cursos de derecho, de salud, de temas culturales, tipo histórico-artísticos o literarios, y que vengan los profesores de la Universidad de Murcia o profesores de los institutos de la zona, de la comarca,
a dar esos cursos que son de nivel universitario, dados por catedráticos y profesores. Y esa es una de las actividades. Hay muchas más actividades, como este buen y magnífico edificio, que la Universidad de Murcia, desde luego, le puede tener envidia, porque cuando he visto las instalaciones es un edificio magnífico. Pues puede haber exposiciones, como he visto que estaban colgándose algunas exposiciones que tiene la Universidad de Murcia, podemos traerlas a este espacio. Podemos traer actuaciones de la coral universitaria, de la orquesta de la Universidad de Murcia, del aula de teatro. Podemos hacer contratos o facilitar contratos o convenios con las empresas o las industrias de Abarán a través de los grupos de investigación. También la sede permanente puede colaborar en esa labor de creación de conocimiento, de transferencia de la investigación, de los resultados de los proyectos de investigación. Y luego, pues como he dicho, pues esta labor de cultura, de exposiciones, de representaciones culturales que puede haber en este municipio. Y esa es la función que tenemos como universidad pública. Es nuestra misión, por tanto, devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da. Y en este caso nos debemos a la región de Murcia, aunque la universidad lleve el nombre de Murcia. Yo siempre digo que es una universidad de la región de Murcia, y queremos que todos los municipios se aprovechen de la inversión que se hace desde el punto de vista de la financiación pública y devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da. En esa línea en la que estamos colaborando y desarrollando esta labor. Agradecer, por tanto, al excelentísimo Ayuntamiento de Abarán, a los concejales, en primer lugar al señor alcalde Jesús Molina Izquierdo, la apuesta que ha tenido por crear la sede y apoyarla, que se va a apoyar en todos los ámbitos. Y nada más, muchas gracias por su asistencia y mi agradecimiento en definitiva al Ayuntamiento de Abarán y también al director de la sede permanente, que lo hace una labor que estos directores que tenemos lo hacen de forma bastante altruista y bastante vocacional. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, ahora te iba a tener la palabra el arquitecto, el artífice, aunque es de Ciencias de Educación, la Facultad de Ciencias de Educación donde da clase, es el arquitecto de que esta sede permanente de la universidad sea una realidad. De él fue la idea, y todos los méritos de Jesús se deben a ti y a la universidad. Nosotros hemos hecho muy poca cosa, o sea que Abraham debe de agradecerte que tengamos aquí una sede permanente. A ti, al rector Orihuela y a don Pedro, que estuvo ahí en la recepción para firmar el convenio, junto con el rector Orihuela, que de verdad es una persona encantadora. Como decía, a continuación tiene la palabra el que va a ser director de la sede permanente, don Jesús. Pues muchísimas gracias, señor alcalde. Pues buenas noches también. Darle, por supuesto, en primer lugar las gracias, ¿no?, por haber asistido, porque realmente un acto, que es un acto público, un acto de inauguración, si no hay público no existiría, ¿no?, ni tendría sentido tal acto. Para mí es un privilegio poder estar hoy aquí con ustedes presidiendo en esta mesa y para hacer este acto inaugural. Como abaranero que soy, entendí que la oportunidad que nos abría la universidad, que permitía la universidad, no debíamos dejarla perder y poder traerla hasta Abarán. En el momento actual hay 14 sedes permanentes. Esta fue la 9ª, si no recuerdo mal, que se articuló. Y como ha dicho el señor vicerrector, es un movimiento que va en aumento. Por mi parte, quería agradecer públicamente la valentía y la iniciativa, sobre todo, pero realmente la valentía que he tenido y la buena idea de este equipo rectoral por llevar a cabo, dinamizar las sedes permanentes de la universidad. Como bien ha dicho el doctor Miralles, lo que podremos conseguir y esperamos conseguirlo para el pueblo de Abarán es tener la opción de que todas aquellas personas que por el motivo que fueren no hayan podido acercarse a la universidad, sea la sede permanente la que les permita acercarles la universidad hasta la propia localidad y de paso pues que se puedan beneficiar absolutamente todos los ciudadanos de Abarán. Como verán en la última de las proyecciones, de la última de las pantallas que les vamos a poner, aparecerá el correo de la sede, que les pondré, de forma que si lo tienen a bien y les parece, en cualquier momento nos puedan escribir por si tienen cualquier tipo de sugerencia, cualquier cosa que entiendan que a través de la sede permanente podríamos traer para el uso de los habitantes de Abarán, nos lo puedan hacer llegar. Sobre todo porque la idea es que todo lo que hagamos desde la sede sea de altísimo nivel
Esa es la experiencia, eso es lo que propone la universidad, es decir, que no hagamos, utilicemos esta plataforma para hacer cuestiones que seguramente desde otro estamento podría ser un poco más complejo. Habida cuenta de que la universidad tiene muchísimo profesorado, tiene muchísimos investigadores, una buena plantilla de también, como ha dicho el doctor Miralles, de convenios con muchas empresas, con lo cual todo eso podríamos hacerlo, canalizarlo adecuadamente a través de la sede permanente para el beneficio y el uso y disfrute de Abarán. En segundo lugar, también agradecer, por supuesto, al equipo de la Corporación Local de Abarán la acogida, porque es necesario decir que todos los gastos que comporta la sede permanente son financiados por el Ayuntamiento de Abarán al 100%. Es decir, que en la medida en que luego en el pleno del Ayuntamiento los distintos concejales entiendan que es necesario o que tiene utilidad o que puede tener buena utilidad la sede permanente, pues dotarán económicamente la sede, y cuanto más dotación económica haya, lógicamente se podrán hacer muchísimo más actividades y más cuestiones para la sede. Por lo tanto, espero realmente, dentro de lo que son los objetivos de todas las sedes permanentes de la Universidad de Murcia, que podamos cumplirlos con creces. Y precisamente para el día de hoy pues hemos seleccionado algo de bastante importancia, que espero que por ello les hayamos convocado, y verán luego el doctor Macanás en su conferencia. En adelante, pues como digo, cualquier tipo de iniciativa, habrá otras. En principio, la que tendríamos posiblemente el lunes, día 12, que ya les anticipo, sería la de uno de los grandes investigadores que hay en la región de Murcia, jubilado, un profesor de literatura, que se ha dedicado a rescatar a grandes profesionales de la educación que han sido murcianos y han desaparecido. Esta persona, yo he tenido la suerte, normalmente le voy siguiendo porque está en Murcia y va haciendo un recorrido bastante amplio, pero he tenido la suerte de ir siguiéndole durante los años, y es una auténtica maravilla escucharle hablar. Es una persona que lee poesía, lee a Vicente Medina, por ejemplo, lee a Antonio López Almagro, esos grandes murcianos, y escucharle y no emocionarse uno es bastante complicado. En principio lo tenemos agendado para el día 12, ya les avisaremos, y decir, vamos a tratar de que en esta primera, hasta final de año, vamos a tener varios eventos, tenemos diseñados con la secretaria de la sede también, que ya les iremos informando de lo que queda de programación, que esperamos que sea de su agrado. Y como digo, esperamos contar con su participación, si quieren hacerlo y lo tienen a bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús, y gracias, como insisto, a la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra la que va a ser la secretaria de la sede permanente, nuestra querida concejala de Educación y Servicios Sociales, pues Estíbaliz. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Como se ha comentado anteriormente, ya sabemos todos, estamos aquí hoy para inaugurar la sede permanente de la Universidad de Murcia en nuestro municipio. A partir de este acto en el que queda inaugurada la sede, junto a la gran conferencia o ponencia que va a hacer el catedrático que hemos traído, se van a realizar diversas actividades y charlas. Y quiero hacer un llamamiento para que cualquier persona que esté interesada en que a través de la sede se realice una actividad o charla sobre una materia determinada, se ponga en contacto conmigo para poder llevarla a la práctica. Muchas gracias, Estíbaliz. Bueno, esperemos. Este tipo de actividades, la verdad es que el pueblo de Abarán reacciona muy bien en el sentido de participación. Precisamente en la sala de abajo, lo que se ha denominado Teatro Guerrero, que ha recibido el nombre, que no lo sabes, Pedro, de un teatro que había cuando estaba el Cervantes y el Guerrero, y había un pique positivo entre los dos y desapareció el Guerrero, pues ese testigo de ese nombre lo cogió una sala que tenemos abajo. Y creo que fueron 6 cursos, durante una semana se daban conferencias sobre todo temas abaraneros, de distinta índole.
y había una media de asistencia de 350 personas más o menos, o sea que uno de los promotores, que era Caja Murcia, que tengo que decirlo, se quedaba asombrado de la cantidad de personas que venían. O sea, este tipo espero que tenga la misma acogida, no tanta, pero vamos, va a tener, creo, apostaré que va a tener una gran acogida. Gracias, como digo, a la labor que ha hecho Jesús y por supuesto a todo lo que ha puesto a su disposición, pues tanto el rector como el vicerrector. Como comentaba el día que firmamos el convenio, yo estoy convencido de que este mundo, lo dije ayer y voy a repetir, Pedro, este mundo sería infinitamente mejor si todos aquellos que por su capacidad en cuanto a lo que es de adquirir conocimientos, su capacidad mental y su disposición a desarrollar esa capacidad mental hubiesen tenido acceso a la universidad, si hubiesen descubierto muchísimas cosas, si hubiesen escrito muchísimas más cosas, si hubiesen conseguido hacer caminos para llegar a esos lugares donde ahora mismo es imposible llegar, llámese estas enfermedades, estas lacras, no ya enfermedades del cuerpo, sino también de la mente, sobre todo en el mundo cultural. Si todas esas personas que podían haber ido a la universidad, si hubiesen habido medios y no fueron por eso, por esa falta de medios, como digo, hubiesen llegado, estaríamos infinitamente mejor. Esto es un paso porque esto es como si fuese una antesala de lo que puede ser la universidad, porque aquí, en estos cursos, en estas actividades, muchas de las personas, incluso mayores de 50 años, como decías, aquí pueden ver que la universidad no es ningún ogro, la universidad sencillamente es como un hogar, no es un foco de calor, es un foco de cultura. Que cuando te acercas a la universidad vas a salir enriquecido seguro, enriquecido, con un mínimo esfuerzo tuyo, poner tu voluntad. Por eso, cuando me lo propuso Jesús, desde el principio le dije que adelante. Yo quiero que esas oportunidades que se perdieron y que aún hay personas que pueden desarrollar esas iniciativas, este sea el trampolín donde se propulsen, donde se impulsen hacia adelante. Espero que, y estoy convencido de que va a ser algo muy bueno para el pueblo de Abarán. Espero que estas sedes permanentes se instalen en toda la región de Murcia y que, como digo, sean trampolines, puertas de salida para que estas personas que por los motivos que fuesen no tuvieron acceso a ese foco de cultura que es la universidad, gracias a este tipo de universidades permanentes, estas sedes tengan acceso. A continuación va a tener lugar la conferencia del doctor Macanás de Derecho. Además, creo que es un lujo contar con él en la universidad, y que va a presentar nuestro paisano don Jesús Molina. Cuando quieras. Pues muchas gracias. Como hemos dicho, les voy a presentar al ponente que nos acompaña esta noche. Él es el profesor doctor Gabriel Macanás Vicente. Él es un murciano también, es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y fue premio extraordinario de licenciatura. Hoy nos he visto también que le acompañan algunos de sus antiguos estudiantes de la universidad, lo cual entiendo que debe ser un gozo para él. El doctor Macanás ha sido colegial del Real Colegio de España en Bolonia, es también doctor en Derecho Civil por la Universidad de Bolonia y en la actualidad es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Murcia. Ha publicado una monografía y tiene varios artículos y comentarios y traducciones relacionados con la materia que hoy nos ocupa, que es el Derecho Civil. Participa además en distintos grupos de investigación dedicados a la modernización y actualización del Derecho Civil español. Ha participado en la redacción de la propuesta del nuevo Código Civil y además es asesor de varios despachos de abogados a través de convenios de transferencia de conocimiento vinculados a la Universidad de Murcia, también cercano a lo que les decíamos anteriormente de lo que puede hacer la universidad. Ese sería un poco brevemente la presentación del profesor. Sí, le diría, en principio la propuesta que hay planteada sería que después de la ponencia del doctor Macanás haya un turno, si lo tienen a bien y les parece correcto y les han surgido dudas, nosotros volveremos a la mesa con el doctor Macanás y tendremos un turno de palabra por si quieren hacer alguna pregunta tanto a él como a los miembros de la mesa, pero sobre todo centrado en la ponencia. Sí, cuando quiera, profesor.
Buenas tardes. Es normal tener que empezar por los agradecimientos. Hoy, sinceramente, me alegra poder empezar por los agradecimientos y además agradecer a todos los miembros que estaban en la mesa, tanto al señor alcalde como al señor vicerrector, a la señora concejala y al doctor Jesús Molina, por poder estar aquí yo y por poder estar aquí también en la universidad. Decía el señor vicerrector con toda la razón que una de las funciones de la universidad es devolver parte del conocimiento que tiene en la sociedad. Y creo que es una función que puede ser relativamente fácil de olvidar por parte de los profesores. Para un profesor es fácil quedarse en su despacho, trabajar, estudiar, sí, dar sus clases, publicar, tener el reconocimiento, si quieren ustedes, de sus compañeros, de la sociedad científica, y olvidarse de la sociedad, del resto de la sociedad. Y una universidad pública como es la Universidad de Murcia tiene un deber, creo yo, especial de informar a la sociedad. Yo veo hoy la sala llena y me alegro muchísimo, igual que me alegro mucho de dar clase, porque creo que la sociedad actual, aunque tenga mucha más información que posiblemente ninguna de las sociedades que nos ha precedido, es una información brumosa, una información difícil de comprender, incluso para mí es difícil de comprender. Con mis alumnos intento, no siempre existe la oportunidad, que una vez a la semana veamos noticias y que intentemos traducir noticias sobre el ámbito jurídico para poder desentrañar lo que hay de verdad detrás de la noticia. Así eso lo hago yo en clase. Y no siempre es sencillo. ¿Qué será de cada uno que no sabe derecho en su casa? Yo pienso, ¿qué será de las noticias de medicina? Si lo que dicen de derecho no es esto, sino otra cosa. Y claro, no solo es entender qué dicen, sino que en muchas ocasiones la información se ofrece no como elemento de un criterio a formar, sino como una conclusión. Normalmente, además, posicionada en uno u otro sentido, y dejan que la gente se alinee. Pero no le dejan a la gente formar su propio criterio. Y ahí es donde debería entrar la universidad. Sinceramente creo que la sociedad necesita a la universidad en ese sentido, y creo que la universidad pública tiene un deber especial, porque la universidad pública es especialmente libre. Verán que lo que yo voy a decirle hoy aquí no siempre es amable o no siempre va a ser cómodo, sencillo o fácil, pero intentaré que sea cierto, si no en el sentido de verdad absoluta, sí cierto en el sentido de que ustedes puedan pensar sobre ello. El agradecimiento, antes de acabar, además de esto también quería hacer, y creo que es justo hacer un agradecimiento singular en la medida de lo posible al doctor Jesús Molina por el cuidado y la atención absoluta que ha tenido para que esto salga bien. Y le digo que yo ya voy teniendo cierta experiencia y nunca había tenido yo una preparación tan exhaustiva para que todo sea fácil y todo vaya bien, y tengo que agradecerlo de forma singular. Por lo demás, creo que el esfuerzo de la universidad en este sentido es especialmente importante y lo agradezco también sinceramente, además como la disposición también del Ayuntamiento de Abarán. Dicho lo cual, agradecido todo esto y aprovechando que creo que ya es más difícil que ustedes huyan, les voy a confesar que en gran parte mi intención hoy es decepcionarles. Eso puede sonar... pero es verdad, van ustedes a verlo. De hecho, yo tenía 3 motivos, voy a añadir uno nuevo. De hecho, el primer motivo de decepción, que no lo tenía yo pensado, pero las cosas son lo que son. Yo no soy un primer espada, lo siento, pero yo creo que ese segundo plato está infravalorado, y hasta el postre. Y en ese sentido, bueno, ustedes ya me escucharán, y sobre todo, y lo que es más importante, cuando acabe la conferencia, espero que haya, de hecho me van a perdonar... para ver el tiempo, que quiero intentar distribuirlo de la mejor manera posible. Bien, he empezado 1:30 para saber poder dejar al final un tiempo en el que ustedes, si todo sale bien, puedan preguntarme, incluso puedan hasta discutir. ¿Qué 3 motivos de decepción les decía yo que podían tener ustedes? En primer lugar, yo soy profesor de Derecho, y yo fundamentalmente sé Derecho. ¿Y qué ocurre con el Derecho? Que el Derecho llega hasta donde llega, y no llega más allá. Y esto, que parece muy evidente, se traduce en gran parte en que el derecho no educa, y que el derecho hay muchas cosas que no puede solucionar antes de que acaben mal. Hay cosas a las que el derecho sí puede alcanzar. Cuando ustedes realicen un contrato, el derecho estará ahí y equilibrará la situación cuando sean consumidores, y antes de ustedes comprar, el derecho ya les estará protegiendo. Pero hay también otros ámbitos en los que el derecho no es tan efectivo. El derecho no educa, o educa muy mal. Ustedes, por ejemplo, en el ámbito penal, que es como el más visible, y por poner un ejemplo extremo, que pone la lupa en la circunstancia, una violación, una agresión sexual cualificada.
está penada. Y la pena son, digamos, entre 6 y 12 años de prisión. ¿Ustedes creen que alguien dice no violes porque puede ir a prisión entre 6 y 12 años? Y la gente dice, pues, gracias que me lo dice. No, la gente no viola no por no ir a la cárcel, no viola porque sabe que está mal o porque cree que está mal. Y si hay alguien que no lo hace, o que no mate, si quieren ustedes, un homicidio, 10, 15 años de prisión, un padre no educa a su hijo diciendo, hijo, no mates, ¿por qué, papá? Porque irás a la prisión entre 10 y 15 años. No, ese no es el motivo, y ese no puede ser el motivo. Si hay alguien que estaría dispuesto a matar, pero que se lo piensa, hablando sobre todo de menores, por la pena es que algo ya ha fallado, y seguramente algo que tenga difícil arreglo. El derecho en determinados ámbitos funciona mal. Tenía un profesor, bueno, antes he hablado antes de entrar hoy aquí de Fernando Jiménez Conde, de Procesal, que comentando una vez conmigo decía que el derecho de familia, y aquí vamos a hablar de familia, es en cierta medida un oxímoron, porque donde empieza el derecho acaba la familia. Si ustedes lo piensan, un matrimonio o la afiliación, los hijos, funciona bien y no hacen falta abogados. Y cuando en un matrimonio entran abogados o entra un juez, el matrimonio normalmente ya no dura mucho tiempo, porque cuando entra el derecho, el concepto de familia se ha roto normalmente. En el ámbito del derecho penal ocurre algo parecido. Mi profesor Gerardo Landrove decía que el derecho penal siempre llega tarde y siempre llega mal, porque llega cuando ya ha ocurrido algo malo. El derecho penal tiene su cierta labor preventiva, hablaremos de eso también en parte, pero cuando llega, cuando alguien se le mete a la cárcel, el delito está cometido, y eso el derecho no lo soluciona. Del derecho, por tanto, no se pueden esperar milagros ni grandes soluciones. El derecho intentará las situaciones más extremas, limitar los daños, repartir los daños en alguna ocasión, y puede que en alguna circunstancia, de forma discutible, hasta poder resultar ejemplar. Pero esto es quizá lo más complicado y lo más peligroso. Porque si la primera excepción es esperar demasiado del derecho, la segunda excepción que podrán y seguramente tendrán ustedes hoy aquí es esperar que el derecho coincida con lo que ustedes creen que dice. Y esto es más difícil. ¿Cómo explicarle? El derecho no sirve para muchas cosas de lo que estoy diciendo, y sin embargo se utiliza. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza el derecho para esto? Porque el derecho, en primer lugar, se escribe. Y negro sobre blanco escribiendo, se puede escribir casi cualquier cosa. La Constitución de 1812 decía que los españoles eran justos y benéficos. ¿Ustedes creen que en el momento en el que las Cortes de Cádiz lo aprobaron, el pueblo español se convirtió en ese momento en justo y benéfico? Difícil. En Venezuela a día de hoy, en la ley, creo que es la ley orgánica del poder popular, la finalidad del cumplimiento de la ley no es la felicidad, no, es la suprema felicidad. ¿Ustedes creen que si la ley se cumple, el pueblo venezolano es supremamente feliz? Es difícil. O sea, las leyes tienen, ya les digo, una labor mucho más modesta, pero las leyes pueden escribirse, pueden publicitarse y, sobre todo, las leyes son muy baratas de hacer. Es mucho más barata cambiar una ley o cambiar el Código Penal que arreglar las carreteras. Es mucho más barata cambiar una ley sobre educación que arreglar la aula o poner más profesores o reducir el tamaño de la aula. Eso lo veremos. Entonces, la ley es un recurso muy tentador, sobre todo para el legislador. Porque el legislador, entre cambiar verdaderamente un sistema y hacer una ley que diga que el sistema ha cambiado, es mucho más barato, mucho más fácil, mucho más rápido, incluso a veces mucho más fácil de vender el decir que la circunstancia ha cambiado, pero eso no tiene por qué ser verdad. Entonces puede ser que ustedes ahora mismo, fruto de lo que sería una cierta propaganda legislativa, crean que la situación es una y la situación bien puede no coincidir en absoluto con lo que ustedes piensan. Puede que la situación ni siquiera les guste. De hecho, ya les digo, la situación, hay cosas en las que no me gusta a mí, pero que no me guste a mí no quiere decir que sea diferente. Partiendo de estos dos excepciones, hay una tercera que añadir que se ve sobre todo limitada por el tiempo y también por el auditorio. Ustedes, me alegro mucho que el auditorio esté lleno. Yo no conozco de ustedes ni cuál es su mayor interés en la conferencia, ni siquiera cuáles son sus conocimientos jurídicos o no. Entonces voy a intentar, en la medida de lo posible, que la conferencia transcurra en un nivel lo más asumible posible por todos. Eso quiere decir que aunque el derecho sea un producto normalmente muy técnico, intentaré, no sé si lo conseguiré, que todos puedan entenderlo, con lo cual recurriré a algunas simplificaciones que del punto, esto lo que les decía, la universidad tiene que llevar el conocimiento fuera. Y a veces parece fácil, pero no crean que es fácil, porque acostumbrado a una determinada técnica, descender y ser consciente de que uno está diciendo cosas que no son absolutamente así, es difícil. Esto es una advertencia que hago sobre todo por si hay alguien
que tenga un interés más específico, que sobre todo en el turno de preguntas podremos matizar. Pero quiero advertir, porque me parece justo también, que algunos aspectos los trataré de forma más o menos general para intentar cubrir más campo. Bien, dicha esta advertencia, y pidiéndoles por favor que cuando lleguemos al turno de discusión discutan, porque estoy seguro que si sale bien lo que yo quiero, ustedes se enfadarán, o por lo menos habrá cosas que les moleste, o conmigo o con el sistema, o puede que con los dos, que lo aprovechen. Dicho lo cual, he pensado dividir la conferencia o la charla en 3 partes distintas. La primera parte sería hablar fundamentalmente de los menores y hasta qué punto los menores deben o no obedecer. Fíjense que el título de la conferencia, es un interrogante. Es un interrogante que tendremos que aclarar. Es muy fácil asumir que cuando se pregunta si deben obedecer los adolescentes a sus padres y profesores, que la respuesta automáticamente sea sí o no. Veremos ahora si sí o no, y en qué circunstancias y con qué matices, que seguramente hay más de los que ustedes saben y seguramente más de los que a muchos les pueda parecer bien, pero es lo que hay. En el primer bloque, por tanto, hablaré de menores. En el segundo bloque lo integraré y hablaré de menores y padres, o menores y familia. Y en el tercer bloque, concentrado en el ámbito de la educación, que tiene algún matiz, e intentaré reservar tiempo suficiente para que podamos discutir o incluso, si hay algún interés particular, avancemos en ese camino. Bien, los menores. ¿Qué pasa con los menores? ¿Por qué nos preguntamos si los menores tienen o no que obedecer? Porque en principio, en una circunstancia normal, la gente no tiene por qué obedecer a otra gente, un adulto a otro adulto. Hay circunstancias obviamente especiales que sí, en el ejército o a un agente de la autoridad, pero un menor, ¿por qué un menor tiene que obedecer? La circunstancia, y podemos estar todos de acuerdo, es que los menores, aunque sea dicho de una forma un tanto, ya digo, general, carecen de una voluntad enteramente formada. En derecho esto se le llama capacidad de obrar. Es decir, el menor no tiene una capacidad completa de entender ni tampoco de querer. Por eso se le restringe aquello que el menor puede decidir. No se permite que un menor contrate una hipoteca, que pida un préstamo, se limitan sus decisiones, porque le falta madurez. Todos estamos de acuerdo con eso. El problema empieza a venir cuando hay una cierta concepción general imperante que entiende que el menor de edad son 18 años hacia abajo, el mayor de edad 18 años hacia arriba, el menor de edad, conforme a esto, carece de esta cierta voluntad, el mayor de edad sí. Y la realidad jurídica no es así en absoluto. A ver, para empezar, incluso yo creo que aquí podemos estar todos de acuerdo, podría parecer absurdo que el día de los 18 cumpleaños el menor que no tiene ninguna capacidad asuma todas y pueda realizar cualquier acción. Parece que ese paso, ese salto mágico no existe. Naturalmente, biológicamente si quieren, es progresivo. El menor crece, se desarrolla biológicamente, también desarrolla su experiencia, desarrolla su madurez y va alcanzando nuevas cotas. 18 años, ¿por qué 18 años? Esto tiene su cierto punto de arbitrariedad, de hecho no siempre ha sido 18 años. Hace mucho menos tiempo el que muchos seguramente incluso recordarán porque lo han vivido. Hace 44 años, no hace tanto, 44 años, las mujeres tenían como mayoría de edad los 25 años. Y hasta los 25 años de edad, una mujer no podía, no es que fuera menor de edad con lo que voy a decir, es que no podía salir de casa sin permiso de su padre. Y si salía de casa sin permiso de su padre, y decía el Código Civil, artículo 321, podía llamar a la policía para que la encerrara en casa hasta los 25 años. Solo podía salir sin permiso de su padre con 2 requisitos. Uno, para casarse, y otro, para entrar en un convento. Y eso era una mujer de 25 años. Hace 44, no hace tanto tiempo. Las cosas van cambiando. Desde los 25 años pasaron a 21 en el 72, luego 18. Pero es que 18 no es la única frontera. 18 años, de hecho, es una frontera muy limitada. Los menores con 18 años pueden votar, pero la mayoría de las cosas las pueden hacer mucho antes. Un menor puede emanciparse con 16 años. Un menor puede trabajar por cuenta ajena con 16 años. Un menor puede, y fíjense que esto lo han cambiado hace muy poco, hasta hace 1 año y medio un menor, la mayoría de edad sexual de un menor eran 13 años. Ahora son 16 años también. Un menor podía casarse hasta hace 1 año con 14 años. Ahora son 16. De hecho, si alguno lo ha oído, ¿verdad? La mayoría de edad sexual pasó de 13 a 16 hace 1 año y medio y durante 6 meses, 7 meses podían casarse con 14, pero no tener relaciones hasta los 16, que son circunstancias. Bueno, esto a veces lo digo para que vean que las leyes nunca son
todo lo coherentes que uno presupone a veces que llegan a ser. Hay muchas minorías de edad. Les voy a poner un ejemplo concreto para que se den cuenta de hasta qué punto los menores son mucho más libres de los que pensamos que son. Luego ya le hablo de alguna norma. Esto ocurrió, el juicio, la sentencia, mejor dicho, del Tribunal Constitucional fue en 2002, hace algún tiempo, no tanto tiempo. ¿Cuál era el supuesto? Un menor iba en bicicleta, un menor tenía 13 años, iba con su bicicleta y se cayó. Tuvo un golpe y tuvo herida. Volvió a casa y sangraba por la nariz, sangraba también por los oídos, continuó sangrando. Lo llevaron al hospital y en el hospital recomendaron una transfusión de sangre. Los padres eran testigos de Jehová y los padres dijeron que no querían que se le hiciera una transfusión de sangre. El hospital pidió una autorización judicial y el juez dijo que los padres no podían decidir por la vida del hijo y que le hicieran la transfusión de sangre. El menor de 13 años de edad dijo que él no quería que le hicieran la transfusión de sangre y entonces no le hicieron la transfusión de sangre. Y en ese primer hospital dijeron que necesitaban hacerle la transfusión. Los padres pedían un remedio alternativo que el menor aceptara. Lo llevaron a un segundo hospital, que decían que iban a darle un remedio alternativo. Cuando vieron cómo llegaba el menor en el segundo hospital, dijeron que no podían hacer nada por ese menor, que necesitaba una transfusión con urgencia. Y el menor dijo que no quería la transfusión. Y lo llevaron a un tercer hospital, que dijeron que tenían algún tratamiento alternativo. Y cuando vieron cómo estaba, dijeron que era imposible, que le hacían una transfusión ya o el menor iba a morir. Y el menor dijo que no, y le dieron el alta voluntaria, el menor fue a su casa y el menor murió. Un menor con 13 años. La Fiscalía llevó a juicio a los padres y el Tribunal Constitucional dijo que un menor con 13 años, si tiene madurez suficiente, se puede dejar morir. Un menor con 13 años, repito, puede decidir morir, puede decidir que no le trate un médico. Esto me parece bien, me parece mal. No estoy hablando de lo que me parece bien o me parece mal. Estoy diciendo que el Tribunal Constitucional de España hace no mucho tiempo afirmó y se mantiene que la libertad del menor llega hasta el extremo en el que puede decidir dejarse morir. Si llega hasta ese extremo la libertad del menor, que, a ver, si quieren, yo siempre pienso que en la universidad hay un débito de honestidad intelectual para que ustedes puedan filtrar. A mí me parece mal, pero bueno, esa es mi opinión. Yo no soy magistrado del Tribunal Constitucional, ni siquiera soy catedrático, yo soy algo mucho más humilde. Entonces, el Tribunal Constitucional entendió esto. Y esto lo pueden trasladar a otras muchas situaciones. Los padres, que tienen la patria potestad del menor, pueden elegir sobre muchas circunstancias patrimoniales del menor, sobre cuestiones de dinero, de contrato. Pero cuando llegamos a circunstancias propias de lo que se llama derechos de la personalidad, vida, integridad, propia imagen, honor, cuestiones como hacerse un piercing o un tatuaje si quieren, libertad del menor, ideología del menor, religión del menor, el menor tiene posibilidad de decidir él mismo, dice el Código Civil, desde que tenga madurez suficiente. Cuando sea que tenga madurez suficiente, y el Tribunal Constitucional dice que incluso con 13 años puede tener madurez suficiente un niño para dejarse morir, imaginen para el resto de su puesto. Hablamos con 13 años. Esto no ha sido siempre así. El Código Civil nuestro, que ya tiene su año, es de 1889, al principio el padre tenía una potestad absoluta sobre los hijos, ya le he dicho antes el ejemplo de la madre. En 1981, casi 100 años más tarde, el Código Civil cambió y los padres ya no tenían posibilidad de elegir sobre lo que le he dicho que son derechos de la personalidad del hijo, decía el Código Civil, cuando leyes especiales permitieran que el hijo decidiera. Eso fue en el 81. Y en el 2001, creo recordar, puede ser que la fecha ya baile, o en el 2001-2004, a principios ya del siglo XXI, el Código Civil cambió lo de las leyes y los menores de edad ya, a día de hoy, perdón, esta reforma es de 2015, es que estoy mezclando con la anterior. En 2015 los menores de edad pueden decidir sobre cuestiones propias. 2015, digo, hace muy poco tiempo, y también para que vean que las reformas que han estado existiendo además son de todos los signos políticos, no solo de uno. También esto tiene que ver con convenios internacionales, es decir, que esto no es solamente decisión de España, es algo más bien general. Los menores pueden decidir, cuando tengan madurez, sobre cualquier circunstancia que afecte a sus derechos de la personalidad. El Código Civil añade que los padres deberán asistirlos, pero asistirlo como se tiene por otra ley que hay, la Ley de Protección Jurídica del Menor, interpretarlo de la forma más restrictiva posible en cuanto a que los padres no puedan interferir con la libertad del menor, quiere decir informarle, formarles, pero no pueden impedirle hacer muchas cosas.
Ese es el marco general, ya les digo, de los derechos de la personalidad. Pero es que hay incluso normas específicas. En lo que le decía de Ley de Protección Jurídica del Menor, dice que el menor de cualquier edad tiene derecho, ya no todo en general, sino que especifica, que no haría falta, pero lo deja claro. El menor tiene derecho a la intimidad, y menor sin límite de años, incluso frente a sus propios padres. Eso quiere decir que la ley, nos guste o no, impide que el padre pueda leer el correo del hijo, o el diario del hijo, o el móvil del hijo. No puede. Los hijos tienen libertad también religiosa. Les digo, o sea, al final lo normal también es que unas cosas les parezcan más adecuadas, otras menos, también dependiendo de la edad. Pero un padre no puede obligar a un hijo ni ir a misa, ni ir a un mitin político, ni hacer la comunión, ni la confirmación, ni nada por el estilo. Siempre que el menor, insisto, tenga madurez suficiente. ¿Y cuándo se tiene? ¿No? Dependerá del menor, lo cual es uno de los problemas de una legislación que es más bien incierta. Y este es el marco general de la libertad del menor, que como ven es enorme. Y les puede gustar más o les puede gustar menos. A mí hay ámbitos de los que me gusta más, ámbitos de los que me gusta menos. También a mí es que me gusta especialmente ver que no es lo mismo un menor de 16 años que un menor de 14 que un menor de 12. Piensen que los menores ya tienen responsabilidad penal a partir de los 14. Dicho esto es lo siguiente. Hasta ahora le he hablado de libertad del menor. Y el menor, ¿cuál es quizá, y esto ya no es tanto jurídico como quizá en parte una reflexión, cuál es el problema de la libertad del menor? En comparación con la libertad del adulto, el adulto tiene muchas responsabilidades, y no solo jurídicas, tiene responsabilidades familiares. ¿Por qué no nos planteamos si un adulto tiene que respetar, si quieren, a su jefe? Porque si no le respeta, el jefe le despide, normalmente. Que eso también se juridifica, también tiene su parte de derecho laboral. Pero hay un miedo a fracasar en la responsabilidad vital que un adulto normalmente se impone. Un menor puede carecer de él. ¿Eso quiere decir que un menor carezca de límites? No, el menor también tiene límites. Tienen los adultos, no van a tener los menores. El adulto no puede desobedecer si quieren a su jefe o a su superior, ni tampoco puede hacer lo que quiera. El menor tampoco. Que tenga libertad no quiere decir que esa libertad sea ilimitada. ¿Cuáles son los límites? Para empezar, penales. Los menores tienen responsabilidad penal de 14 a 18 años. A partir de los 18 ya no son menores. Esto de los 14 a los 18 nos puede parecer bien, mal, esto es complicado, esto sería un tema entero, esto sería una conferencia. Hay problemas, hay muchos problemas en este sentido. El ejemplo que se suele poner recientemente es el menor, se suele llamar el asesino de la ballesta, pero creo que lo hizo con un machete, que es un docente, además, mató a un menor 13 años. Como tenía 13 años, tiene menos de 14. Como tiene menos de 14, no tiene responsabilidad penal. Y es fácil en este sentido desear que la tuviera. Incluso es fácil plantearse si uno está de parte de la víctima, del profesor o del menor. Incluso si ustedes me presionan y me preguntan ¿de parte de quién está? Mi impresión inicial sería, yo no estoy de parte de nadie, pero si me preguntan de verdad si tengo que simpatizar o empatizar más con uno, empatizo más con el profesor. A lo mejor es porque yo soy profesor, tampoco me he reproducido, no tengo hijos, a lo mejor también los menores los tengo más distantes. Y si empatizo más con el profesor, ¿por qué me parece bien que un menor de 13 años no tenga responsabilidad penal? No tanto o no solo por el menor. Yo también les digo, eso del el mayor interés del menor o el interés superior del menor, personalmente, ya no como jurista, como persona, lo entiendo aplicable el menor frente a sus padres que tienen responsabilidad, pero no veo por qué la vida de un menor es muy valiosa, pero no es más valiosa la vida de un menor que de un mayor. O sea, yo eso no lo creo que todas las vidas humanas tienen un valor, si quieren, máximo. Y no hay más o menos en ese sentido frente a sus padres. Sí, tienen unos derechos específicos, por supuesto. Pero no creo que la vida del menor sea más importante que la del docente que ha asesinado o que ha matado. ¿Por qué, sin embargo, creo que la ley penal del menor la entiendo bueno que sea restrictiva? Porque los menores que se someten al derecho penal salen del derecho penal. Y esto es una cosa que no siempre se entiende. Cuando la sociedad desea que esté 10, 15, 20 años en prisión, no siempre piensan que salen de prisión. Hay una cierta idea también de que hay una impunidad relativamente amplia. Nuestras leyes penales de los menores no son tan impunes como parecen. Es verdad que en circunstancias muy excepcionales y que es muy raro, pero los límites máximos son muy amplios. Piensen que un menor de 14 o 15 años puede ir un máximo de 12 años, no se llama prisión, pero estos son también el juego de los eufemismos legislativos. No le llamemos pena, vamos a llamarle medidas. No le llamemos prisión, sino centro cerrado. Pero bueno, era una prisión de menores. Un menor de 14 años puede estar 12 años. Eso es mucho. Para un menor de 14 años, estar 12 años en una prisión de menores es mucho tiempo. Un menor de 16 años puede estar 20 años, más que su vida.
Y el problema no es que lo merezca o no lo merezca, es que eso ni me lo planteo. El problema es qué va a salir de ahí. ¿A qué sociedad se va a reintegrar si no hay ninguna sociedad? Si un menor de 16 años lo metemos 20 años en la cárcel, ¿qué va a salir de esa cárcel? ¿Va a salir un médico? ¿Va a salir un profesor de instituto? Yo lo dudo, sinceramente. Saldrá una persona ampliamente disfuncional y habiendo hecho un máster de 20 años, seguramente del delito. Porque cuando van 20 años, si el menor tiene 15 y va 20 años en establecimiento cerrado, cuando cumple 18 pasa a la cárcel de mayores, claro, y entonces está ahí. Esto os lo digo para que vean que no siempre se trata de si lo merece o no lo merece, sino de que si la sociedad merece darle una oportunidad al menor, no por el menor, sino por la propia sociedad. Y esto se puede extrapolar a otros muchos contenidos. Esta sería la responsabilidad penal, que hay mucho más que hablar, pero no tenemos mucho más tiempo. Está la responsabilidad administrativa, que es bastante ineficaz, porque la responsabilidad administrativa, luego haremos una especial referencia a la propia de las instituciones de enseñanza, fundamentalmente, y fuera de este ámbito, tiene sanciones económicas. Y que un menor le sancione económicamente, pues ya ven ustedes. Y normalmente hay una posibilidad que no se aplica prácticamente nunca, legalmente, de que las sanciones puedan ser a sus padres. Imaginen un menor que haga botelleo. Ahora se llama botellón, en mi época era botelleo. En la calle. Hay sanciones, vale, depende del municipio. Pero imagine usted un menor de 16 años, una sanción de 600 euros. ¿El menor tiene dinero? Normalmente no. ¿Le van a embargar algo? Normalmente no le van a poder embargar nada. Con lo cual, la sanción, el menor si se asusta y consiguen que se asuste, intentará conseguir el dinero. Pero si no, un menor que no tiene dinero no pagará, la sanción prescribirá y no habrá sanción. Es verdad que es ineficaz, cierto. Puede que hubiera otros medios, luego los veremos en parte. La última responsabilidad es la responsabilidad civil, que esa sí es plena, pero afecta sobre todo a los padres. Y la responsabilidad civil quiere decir que si un menor hace daño, perjudica a alguien, eso hay que indemnizarlo, como cualquier otro, y el menor tiene que pagarlo. Podemos pensar, estamos como en la situación administrativa, el menor no tiene dinero, pero hay una diferencia. Mientras que la responsabilidad administrativa prescribe, podría interrumpirse, pero acaba prescribiendo siempre, la responsabilidad civil puede perseguirle hasta que muera. Es decir, cuando uno tiene deuda, y eso seguro que muchos lo saben, las deudas no se van solas. Si el acreedor está atento, la deuda sigue para siempre, con lo cual cuando el menor sea mayor seguirá con la deuda y además, los padres también son responsables. Ojo, no solo los padres, en alguna ocasión también otras personas. Por ejemplo, los centros de enseñanza también pueden ser responsables. Cuando los menores están en el centro y cometen algún tipo de daño. Estos son los límites o las responsabilidades. ¿Cuál es la conclusión general hasta este punto? A los menores esto les puede importar muy poco. Es verdad. No les voy a aportar ninguna solución, no les puedo dar ningún consuelo. Si a un menor especialmente rebelde, un menor especialmente destructivo, se le dice, van a ponerle una sanción pecuniaria, que no es sanción, responsabilidad civil a tus padres. Al menor puede que le dé igual. ¿Te van a poner una multa? Puede que le dé igual. O incluso la sanción penal, puede que incluso hasta eso le dé igual porque no comprenda lo que... O sobre todo, si tiene menos de 14 años, ni siquiera es posible aplicársela. ¿Quiere decir que tenemos un sistema que asusta a los menores? No. Pero es que posiblemente con los menores, la amenaza tenga un límite intrínseco natural, porque la capacidad de asustarse o de proyectar el futuro también es mucho más limitada, porque en rigor, ¿qué es lo verdaderamente grave? O sea, la verdadera responsabilidad, el verdadero drama del alumno, del hijo que desobedece, que no hace caso, que se porta significativamente mal, el drama no es que le ponga una sanción, el drama es que estropee su vida, el drama es que se encasille dentro de un rol que acabe impidiéndole alcanzar cualquier tipo de potencial de plenitud. Ese es el verdadero drama y esa es la verdadera sanción, que es una sanción muchas veces de por vida. El problema es que el menor no lo va a entender. El intentar que sea capaz de comprender eso de alguna forma, eso sería la única solución, pero eso las leyes lo tienen muy, muy difícil para conseguirlo. El siguiente bloque, que como va unido, es bastante más rápido en este sentido, sería, ¿y los padres qué hacen? ¿Qué hacen con los menores? Porque es posible que alguno de ustedes haya escuchado en alguna ocasión que hay normas que asisten a los padres. De hecho, en el Código Civil, es verdad, en el Código Civil, en el artículo 155, habla de los deberes de los menores. Y dice, los menores deberán obedecer a sus padres mientras estén bajo su patria potestad, es decir, mientras que no se emancipen o no sean mayores de edad, o deberán, dice también el Código Civil, respetar a sus padres más siempre. Siempre quiere decir hasta que los padres mueran, con cualquier edad. Son obligaciones de los hijos. Y uno dice, bueno, pues entonces ya está. ¿Qué pregunta es esa? Deben obedecer los adolescentes. Si el Código Civil dice que obedecen.
les recuerdo, las leyes pueden poner cualquier cosa. Lo importante de una ley no es lo que mande, sino la consecuencia. El Código Civil dice, los menores deben respetar, los hijos deben respetar a sus padres. Y si no lo hacen, ¿sabe qué consecuencia prevé? Ninguna, cero. ¿Eso es una norma? Ninguna. Un menor que respeta a sus padres jurídicamente tiene consecuencias, no. Y si no lo respeta, tampoco, ninguna. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que lo haga o no lo haga? No hay ninguna. Eso es lo que se llama una norma vacía, una norma que responde a un contenido histórico, que es impopular quitar, que a lo mejor la gente no lo entendería, pero que como sentido técnico tiene poco, no es la única. Piensen también que en el ámbito del matrimonio, el Código Civil dice que los cónyuges deberán guardarse fidelidad. Y ni siempre lo hacen, y sobre todo si no lo hacen, a día de hoy, aunque no nos parezca, no hay ninguna consecuencia. Nadie puede pedir indemnización por infidelidad, es decir, por adulterio, ni el divorcio se pide por eso, el divorcio es libre, no hay ninguna consecuencia a día de hoy por ser infiel, aunque lo diga el Código Civil, no hay ninguna consecuencia por desobedecer a los padres, aunque el Código Civil lo diga. Es que las leyes, insisto, tienen sus límites. Antes sí había consecuencias, antes se podía llamar, ya les digo, el Código Civil especificaba que podían las fuerzas recluir a los menores en casa. Sigue diciendo el Código Civil, sigue diciendo que los padres podrán recabar el auxilio de la autoridad, pero el para qué es muy difícil. Si un menor se escapa, pueden. Si un menor en algún momento resulta incontrolable, pueden. Y sobre todo, hay una carta adicional que tienen los padres. Una carta que es muy difícil de jugar, pero a veces hace falta jugar. Es socialmente muy impopular y fíjense que a veces nos puede parecer más popular una sanción, una multa o incluso cambiar el Código Penal que lo que vulgarmente se llama servicios sociales, ¿no? La entidad pública de atención al menor. Los padres, si no pueden desarrollar su patria potestad, pueden pedir el auxilio de la entidad pública. Y no puede pensar, ¿esto qué quiere decir? ¿Que se llevan a mi hijo? No necesariamente. La entidad pública hace un plan, hace un proyecto que puede integrar tanto el auxilio psicológico como psiquiátrico, como en su caso también estancias breves de internamiento del menor en un centro, que en algunos casos pueden ser disuasorias, y esto es un tratamiento que en su caso, y en el peor de los casos, puede llegar a que el menor sí se lo lleven y lo introduzcan. No lo encierren porque no es una medida sancionadora, sino una medida socializadora, y esto sí que, porque esto no responde a un delito específicamente, lo internen en un centro. Esto es difícil de hacer, desde luego, para un padre, es muy difícil de hacer, pero también es muy difícil recurrir al derecho penal. Digo, en caso de que el menor cometa un delito. La cuestión, y esto es difícil de establecer una norma general y depende tanto del caso concreto que hacer aquí cualquier tipo de advertencia o algo que se parezca a una advertencia, mucho menos un consejo, es muy difícil. Pero yo tendería a pensar, todos los conflictos de menor intensidad o de baja intensidad, el derecho no sirve. No piensen en términos de derecho, no les digan, o sea, es que nadie lo piensa, a su hijo obedéceme, que lo dice el artículo 155 del Código Civil. Tampoco le va a responder su hijo, perdona mamá o perdona papá, pero el Código no establece ninguna consecuencia ante el incumplimiento. Las cosas no funcionan así, las cosas tienden a ser mucho más naturales, mucho más sociales. También es verdad, en el 2007 se limitó la posibilidad de los padres incluso de establecer correctivos físicos. Ahora ya no pueden, en principio. ¿Eso quiere decir que si un padre le golpea en el culo a su hijo, se persona a la Guardia Civil? No, porque lo normal es que ni siquiera se enteren. El hijo no va a demandar. Lo que le he dicho antes, el hijo tiene derecho a la intimidad, los padres no pueden ver su diario. Y si lo ven, van a ir los hijos al cuartel de la Guardia Civil. Lo normal es que no pase eso. Lo normal es que el mundo de la familia esté al margen del derecho y se desarrolle en las mejores circunstancias posibles de atención y de intensidad dentro de lo que los padres puedan ofrecer. Y si los padres, quiero pensar, son responsables y se dedican a su hijo lo suficiente, lo normal es que los hijos salgan bien. Es lo normal. Y siempre hay situaciones patológicas. A veces por los padres, a veces, en muy pocas ocasiones, y a veces también puede resultar que aun con el mejor de los esfuerzos, por circunstancias, incluso circunstancias de afecciones psiquiátricas o psicosociales, los menores puedan resultar disfuncionales. En esos casos, no es una locura en absoluto que los padres acudan a lo que les estoy diciendo y que acudan además a un remedio que ya no es ficticio. Esto no es una ley, esto es un servicio que si funciona, y le advierto, yo no sé si funciona, porque esto ya digamos excede el ámbito de conocimiento jurídico, si funciona administrativamente, es la última oportunidad de cuando las cosas funcionan mal. La última oportunidad además de hacerlo no como un castigo, sino como una oportunidad de intentar cambiar las cosas. Y esto es importante ahora y también es importante en cuanto a los profesores. ¿Por qué en cuanto a los profesores? Porque
estamos hablando hasta ahora de menores y uno lo proyecta con los padres. Y los menores, para que su educación funcione bien, de alguna forma necesitan obedecer a los padres. Y seamos sinceros, en un principio, un menor empieza obedeciendo a sus padres, igual que un menor también empieza creyendo en los Reyes Magos y en muchas otras circunstancias. Y con el tiempo va variando. Y se va haciendo mayor y va madurando. Y por eso algunas de las normas que dicen que un menor conforme crezca varía su capacidad tampoco son tan irrazonables. Con el tiempo el menor va dejando de obedecer y también forma parte del desarrollo natural del ser humano. Y el normal no... Piensen que desobedecer no estoy diciendo cometer delitos ni golpear a nadie, pero que un menor de 16 o 17 años tenga confrontaciones con su padre y discutan, es normal. Que lo haga un menor de 8 años es menos normal. Forma parte del desarrollo y, si quieren, también de la emancipación mental y emocional. De esto yo sé poco, seguramente, bueno, seguro, los educadores que aquí saben muchísimo más que yo. Y con esto llegamos al ámbito de la educación, en la que, insisto, yo sé muy poco. Y sé muy poco de algo que sirve de muy poco, con lo cual se conjugan las dos circunstancias. Pero lo que sé es que lo que les dicen a ustedes que le damos de lo nuestro, a veces es mentira. Es decir, las herramientas jurídicas que le proporcionamos a veces no funcionan, a veces son directamente, insisto, mentira. Mentira en muchos niveles diferentes. Verán, a ver, aquí hay un punto de partida del que yo, insisto, conozco poco, que es el problema de las aulas, o el potencial problema de las aulas. Yo doy clase, pero mi clase es universitaria, mi clase es distinta. En mi clase, yo llevo dando ya 6 años clases, poco, pero 6 años dando clases, y el mayor problema que he tenido es que un compañero haya hablado con el compañero de al lado, y me molesta mucho, me molesta muchísimo, pero el mayor problema que he tenido es eso, que haya hablado, que haya incluso susurrado, y eso me provoca un trastorno en la clase, y no he tenido mayor problema. Y, sin embargo, incluso a mí me es fácil ver que en una clase de educación, cuando los menores tengan menos edad y no tengan esta componente adicional de madurez y de voluntariedad que la universidad en gran parte tiene, los problemas podrán ser mucho mayores. El origen, supongo que se ha variado. En algún sitio he leído cosas, pero yo aquí prefiero ser humilde porque sé poco. Desde que la educación decimonónica era mucho más sencilla, cuando la educación era un grupo aristocrático reducido con una componente social extremadamente fuerte, como cuando la educación empezó a universalizarse, lo que llamaríamos hoy clases medias veían la educación como un privilegio al que por fin habían accedido. Y ese privilegio al que habían accedido era algo que tenían que cuidar, algo que tenían que proteger. Padres y alumnos lo veían como algo que debían, ya digo, cuidar valioso, suyo propio, y que eran conscientes que no lo tenían y que incluso podían perderlo. Al final, cuando uno se acostumbra, las sociedades se acostumbran, y lo que era lo que se entendía como privilegio ahora se ve como derecho y se da por hecho y por descontado, se cuida menos. Pasa en todo. Supongo que también en cierto sentido puede pasar, y esto no lo estoy diciendo por alumnos, lo digo también por padres. En cualquier caso, los problemas en la aula existen y se ven, y a mí me los comentan gente que conozco, y los problemas en la aula con educación no superior son mucho más amplios. Fíjense que yo ya, sin embargo, hay una cuestión que veo de forma previa. Mi aula son gigantescas. Yo en primero este año tengo clases de 120 personas, y algunos, a veces muy pocas, cuchichean. Muy pocas, quiero decir que yo ya he detestado muy pocas veces, pero ocurre. Cuando en cuarto son 20 o 15 alumnos, ya no lo hacen. Pueden pensar que son mayores, pero ya no lo hacen. Eso quiere decir que yo supongo que gran parte de los problemas, no todo, simplemente aumentando el número de profesores, reduciendo el número de aulas, seguramente se limitarían muchísimo. Seguramente. Pero eso cuesta dinero. ¿Y las leyes? Las leyes son gratis. Entonces, voy a hablarles sobre todo de dos normas. Las normas relativas a la autoridad del docente, o el docente como figura de autoridad, y las normas relativas a las sanciones a los alumnos en los planes de convivencia. Bien, en cuanto a lo primero, estamos a principios del siglo XXI, en 2010, y los problemas en la aula son una realidad, y se comentan. Y se quiere buscar una solución. Una realidad que, aunque sea minoritaria, tiene la peculiaridad de que afecta a muchos alumnos. Aunque haya un alumno disfuncional, tiene la capacidad de arrastrar a toda una clase. Es una realidad. Una educación, además, que es obligatoria, con lo cual las medidas son limitadas hasta cierto punto. Profesores que antes eran figura y objeto de un respeto casi reverencial, y que ahora los alumnos, y a veces los padres, no les tienen respeto. ¿Cómo les protegemos? Primero, ¿merecen protección? Yo creo, sin ninguna duda. ¿Necesitan protección? Yo creo, sí. ¿Cómo se les protege?
Hay una idea, empieza en la Comunidad de Madrid y se dice, vamos a hacerlos autoridad. ¿Qué quiere decir autoridad? Autoridad es una figura jurídica que tiene determinados efectos. Fundamentalmente se buscan 3. En primer lugar, que lo que diga el profesor sirva como prueba indubitada. Es como cuando a uno le ponen una multa, se llama presunción de veracidad, lo que no quiere decir que sea una verdad irrefutable, se puede probar en contrario, pero eso en primer lugar. En segundo lugar, que haya un deber de obediencia. El Código Penal tiene un delito de desobediencia a la autoridad, si la autoridad dice algo hay que obedecerle. Y en tercer lugar, delito de atentado, que dice el Código Penal, cuando se agrede a una autoridad, a un funcionario, a una autoridad o funcionario público o agente de la autoridad, hay un plus de reprochabilidad. Es decir, para cualquier persona lo que podría ser un delito de lesiones, que tiene una pena menor, cuando es una autoridad tiene una pena mucho mayor. Se piensa, vamos a darle esta condición y al profesor lo blindamos. Y se toma esta medida, se acoge de forma muy favorable en general, tanto por la sociedad como por la sociedad educativa, tal y como yo percibí. Esta medida es buena medida, desde el punto de vista jurídico es, para decirlo de forma clara, una medida terrible. Y les diré por qué. ¿Por qué terrible? ¿Es que me parece a mí mal alguno de estos 3 motivos? No. Terrible en parte por cómo se hace. Dejando de lado momentáneamente lo de la presunción de veracidad, que luego al final lo comentaré, estamos hablando del delito de atentado y el delito de desobediencia. ¿Los delitos dónde están? En el Código Penal. ¿El Código Penal es una norma cualquiera? No. Es la norma más grave, seguramente, del ordenamiento jurídico, la más restrictiva, la más violenta. El Código Penal impone privación de libertad. Y por delito de atentado puede haber privación de libertad, se puede meter a la gente en la cárcel. Eso quiere decir que para que una norma sea penal hace falta algo especial. No cualquier norma puede establecer un delito. En primer lugar, hace falta que sea ley orgánica, no cualquier ley. Y luego hace falta otra serie de circunstancias ordenadas hacia la legislación penal. Esto de 2010, ¿saben quién lo hizo? La Comunidad de Madrid. Fíjense que luego hablan con lo de la autonomía, que es verdad que en muchísimos casos en legislación legislan mucho más allá de sus competencias. Pero fíjense lo que diríamos ahora mismo si dijéramos Cataluña o País Vasco están cambiando el Código Penal. Pues la Comunidad de Madrid decidió cambiar el Código Penal y dijo, el Código Penal donde dice autoridad que no se refiere en principio, pensaba, a profesores, luego les diré que a lo mejor es hasta innecesario, decimos nosotros que el Código Penal cambia. ¿Y puede la Comunidad de Madrid cambiar el Código Penal? Claro que no puede cambiar el Código Penal, la Comunidad de Madrid. Para empezar, porque no es ley orgánica. ¿Y cuál fue el resultado? Que después de la Comunidad de Madrid vino Valencia. Y después casi todas las comunidades autónomas, del signo que fueran, se fueron sumando, incluida Murcia. El problema estaba ya ahí, y el problema se veía. ¿Cuál fue la solución? En principio, se pretendió que con la LOMCE, que ahora está tan discutida, que es ley orgánica, que además lo que modifica es también la ley orgánica de educación, al ser ley orgánica, se introdujese esto. Y había una forma buena de introducirlo, si se quería introducir. Fíjense que no estoy prejuzgando si hacía falta o no. Si se quería introducir, ¿cómo había que introducirlo? Había que introducirlo cambiando el Código Penal. Porque el Código Penal dice, se entenderá por autoridad y lo describe. Lo describe. Y cuando dice el delito de atentado se refiere a una serie de sujetos. Y no hacen eso. Lo que dicen es, los profesores son autoridad. Y no se atreven a decir, esto cambia el Código Penal. No se atreven. Lo dejan como caer. ¿Cuál es el problema de esto? Que no sabemos si se aplica o no se aplica. Tenemos una duda razonable. Estamos hablando de delitos, que no es una cosa cualquiera. A los profesores se les ha dicho que tienen una herramienta de protección que a lo mejor no funciona. Y esta indeterminación, desde la LOMCE, se mantiene, ¿saben hasta cuándo? Hasta el Código Penal que se cambia en 2015. Y cuando el Código Penal en el 2015 se cambia, con el mismo legislativo que había hecho la LOMCE, dicen, ahora está la oportunidad de que lo acomoden. ¿Y saben qué hacen? No cambian nada, sino que al contrario. En el delito de atentado dicen, delito de atentado será contra la autoridad, agentes de la autoridad. Y dicen, además, en este caso, y por tanto no en ninguno de los otros, en este caso se considerará que también son autoridad los profesores funcionarios y los médicos funcionarios.